Bienvenidos, como ha dicho Jorge, y yo voy a hablar sobre el español como lengua extranjera y cómo enseñamos nosotros español aquí en la Escuela de Idiomas. Yo soy Vanessa, yo soy profesora de español, ahora mismo las clases que doy es básico 1 y básico 2, y bueno, soy profesora de español de hace más o menos 17, 18 años, ¿vale? Entonces, para que sepáis un poquito en qué punto de mi carrera de enseñar español estoy ahora mismo. Vamos a empezar primero a ver así de forma general la situación del español en el mundo, ¿vale? Entonces, en el mundo, 470 millones de personas tienen el español como lengua materna. Estos datos provienen del Instituto Cervantes, un informe que hacen anualmente que se llama El español, una lengua viva, ¿vale? Cada año el Instituto Cervantes monitorea cómo está la situación del español en el mundo y publica un informe con cifras y datos. 470 millones de hablantes nativos. Si a esos 470 millones le sumamos las personas que estudian español o que hablan un poco de español, nos vamos a 559 millones. Eso significa que el español es la segunda lengua como lengua materna, pero también es la segunda lengua en el mundo como número de hablantes con competencia lingüística del español. En el año 2050, el primer país hispanohablante del mundo será Estados Unidos. Ahora mismo en Estados Unidos hay unos 41 millones de personas que hablan español. En el 2050 subirá, la proyección es que suba tanto que sea el primer país de lengua hablante. En Internet, el 7,9% de las personas se comunican en español. El 7,9% puede parecer un número pequeñito, es un número pequeñito, pero si hablamos sobre Internet, eso significa que el español es la tercera lengua, ¿vale? Realmente el español ha subido muchísimo en los últimos años. No tengo los datos los podéis encontrar en el informe del Instituto Cervantes, pero ha sido una subida bestial en 5 o 10 años. En el mundo, la situación del español es la siguiente. En azul veis los países donde el español es la lengua oficial. El azul más claro, el 25% de la población habla español. Sería ahí en el sur de los Estados Unidos. Los otros dos azules, del 5 al 20%, se habla español. Sigue siendo ahí en Estados Unidos. ¿Lo veis? Y el más clarito, se habla español pero no es lengua oficial, que es aquí. Por si no veis bien el mapa, mirad, tenemos Filipinas, que se habla español, pero no es lengua oficial, y también se habla español aquí. Es un país de África que es Guinea Ecuatorial, ¿vale? En este mapa todavía falta otro sitio más donde se habla español, que es aquí, que es el Sáhara Occidental, ¿vale? Como el Sáhara Occidental antiguamente fue una colonia española, pues todavía allí se habla español. En Estados Unidos, el español es el que está representado por el color rosa. Es decir, en esos condados, más del 10% de la gente habla español, todos los que son de color rosa. Los otros idiomas, en azul, es el francés. En amarillo, es el alemán. En verde, son las lenguas indígenas. Esto de aquí es Alaska, ¿vale? Y aquí, que es Hawái, son las lenguas del Pacífico, de las islas del Pacífico. El español es mayoritario, ¿no? No solamente podríamos pensar que es lógico que sea mayoritario en el sur de Estados Unidos porque está más cerca de México, pero si os fijáis no solamente aquí, ¿eh? Está repartido por todas partes. ¿Y cómo es el español en la Escuela Oficial de Idiomas? Pues en nuestras clases el español es lengua meta y lengua de comunicación. ¿Qué significa? Lengua meta significa que es la lengua que estamos estudiando en clase. Y lengua de comunicación es la lengua en la que hablamos. Claro, cuando yo llego a clase, en mi clase, por ejemplo, yo me encuentro con 14 nacionalidades diferentes. Yo tengo estudiantes de Ucrania, de China, de Corea, de Filipinas, de Camerún, de Nigeria, bueno, muchísimos. Y tengo estudiantes desde 17 años hasta 71 años. Tengo una variedad enorme. Entonces, claro, mucha gente me pregunta a mí, pero claro, tú cuando llegas el primer día a clase,
¿hablas inglés, no? Y yo digo, no, no puedo hablar inglés, porque yo tengo alumnos que no hablan inglés. Yo tengo que hablar español. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a una clase que es cero, es decir, un básico 1 que no hablan nada, que a lo mejor saben decir hola y cerveza, ¿no? Las dos palabras. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Hablamos muy despacio, utilizamos mucho las manos y siempre tenemos que comunicar al alumno de alguna forma que tiene que estar muy relajado en clase porque va a haber muchísimas cosas que no va a comprender, muchas cosas, pero que tiene que de alguna forma dejarse llevar, porque la comunicación fluye, aunque no se hable la lengua. Ups, perdón. Como nuestros estudiantes estudian español en España, eso significa que nuestros estudiantes están en inmersión, es decir, están en el mismo país donde se habla la lengua. Como están en inmersión, el elemento cultural es muy importante, no solamente como cultura en general, sino también la forma que tienen de relacionarse con los españoles. Por ejemplo, yo tengo alumnos que no saben hablar, que a lo mejor llevan una semana aquí en España y en clase hemos aprendido a decir, me llamo Periquito y soy de Rusia, pero me dicen, tengo 2 churumbeles. Y yo les pregunto, pero bueno, vamos a ver, ¿dónde has aprendido esa palabra? Pues claro, en la calle ellos están con español y a lo mejor tienen un amigo español que por hacer la gracia, ¿no?, le enseña. O por ejemplo, hace 3 semanas, más o menos, un estudiante mío en clase me preguntó qué significaba ajo y agua. Y es un estudiante de básico 1 que ahora mismo sabe el presente y poquito más, pero se relaciona con españoles porque está en inmersión, es lo que pasa. ¿Qué pasa con el elemento cultural? Pues como ellos viven aquí, hay muchas situaciones que si no comprenden pueden ser causa de conflicto. Por ejemplo, el ejemplo de la fotografía, los saludos. Nosotros a lo mejor no nos planteamos que dar 2 besos a una persona puede ser una causa de conflicto, pero en otros países dar 2 besos es algo que no se hace. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si tú te relacionas con personas de un país como Estados Unidos y la primera vez que conoces a esa persona le quieres dar 2 besos, esa persona va a huir despavorido, ¿no? Se da el caso de, hola, John, te presento a Vanessa, hola, y John hace, porque no sabe qué es lo que estás haciendo. ¿Por qué se aleja? ¿Por qué se aleja John? John se aleja porque nosotros estamos invadiendo su burbuja personal, ¿vale? Todos, no solamente en Estados Unidos o en otro país, Francia o Italia, o incluso en España, tenemos nuestra burbuja personal. La diferencia es que las zonas cambian. Nosotros en España tenemos una burbuja que es más pequeñita y permitimos que la gente se acerque mucho más. Pero un poco, no mucho. Seguro que habéis estado en alguna situación donde alguien que no comprende muy bien el tema de invadir la intimidad de otra persona se ha acercado mucho y vosotros os sentís violentos. Claro, en nuestras clases, nuestros alumnos no saben eso. Nuestros alumnos ven a los españoles que se acercan y ellos siempre un paso atrás, porque entramos muy dentro. ¿Qué hago yo en clase? Yo en clase les explico esto. ¿No? Les explico, es que en España es normal saludar con 2 besos. Es normal cuando hablas con otra persona tocarse. Cuando hablamos juntos. Yo cuando empiezo con una clase nueva no me acerco a mis alumnos. No me acerco y no los toco. Porque ellos no saben que eso se puede hacer en español. Pero lo más rápido que puedo se lo explico. Para que ellos no sufran ningún conflicto, no se sientan mal fuera relacionándose con españoles. Y ya cuando llevamos un mesecito de clase y yo me acerco a darle una fotocopia y a lo mejor voy a hablar con un alumno, ya sí le toco el brazo, ¿no? Para que yo les estoy enseñando poquito a poco, ¿no?, dónde están los límites cuando hablamos con los españoles. A veces me preguntan, bueno, ¿y si estás en un bar, dónde puedes tocar, no? Y yo les digo, bueno, a ver, si hablas con un chico guapo y te pones la mano en la cintura, pues depende del chico, depende si te gusta, depende si no te gusta. Es muy complicado, ¿vale? Es muy complicado. Otro tema que puede ser un conflicto, que puede causar así como un choque, son los cumplidos, ¿vale? Cuando decimos, ¡ay, qué grande está el niño! Y nosotros le decimos a la mamá, ¡qué grande está el niño! Y la mamá dice, ¡ay, que come mucho! Y la mamá dice,
es que come mucho, es que sirve para justificarse. Porque no podemos decir, sí, está grande. Un alumno viene con sus zapatos nuevos y yo le digo, ¡oh, qué chulos los zapatos! Y mi alumno dice, sí. Y entonces yo digo, no. Y le explico, no puedes decir que sí. Tú tienes que decir, ¡ay, sí! ¿Te gustan? Ah, me los he comprado muy baratos. Y yo, pues son muy chulos, me gustan mucho. Ah, pues gracias, pues sí, están bien. Y cuando recibimos un cumplido, lo normal en español es quitarle importancia. Eso es algo que tenemos que enseñar a los alumnos, ¿vale? En la misma relación, el ofrecimiento, cuando ofrecemos algo. Mi alumno con sus zapatos nuevos viene a mi casa y yo le digo, ¿quieres un café? Y él me dice, sí, gracias. Y yo me quedo otra vez, pero bueno, no me ha escuchado antes. No puedes decir sí, gracias. Si yo te ofrezco un café, tú primero tienes que decir que no. Y mis alumnos me dicen, ¿pero cómo vas a decir que no? No, tú dices que no. Y los españoles siempre la segunda vez van a repetir el ofrecimiento. No, gracias. Venga, sí, que es una chispa, que no tardo nada. Que no, de verdad, que no tengo ganas. Venga, si no es molestia. Bueno, vale. Entonces, a la tercera vez, mis alumnos siempre dicen, a la tercera. Sí, a la tercera vez tú puedes decir que sí, ¿no? Recuerdo una anécdota de una compañera de trabajo que se fue con 18 años, 17, 18 años de au pair a Alemania. Y ella era una niña española muy bien educada. Y la primera noche, cuando la familia alemana le preguntó si quería cenar, ella dijo que no. No, gracias. Y se quedó sin cenar. Y la segunda noche, con 17 años, claro, ella no... ¿Quieres cenar? No, gracias. Y se quedó sin cenar. Estuvo una semana sin cenar. Porque ella esperaba, como los españoles, que tú dices, ¿quieres cenar? No, gracias. Venga, sí, te preparo algo. Nosotros siempre ofrecemos 2 veces, 3 veces, que es lo normal. Luego, si no te quieres tomar el café, no te lo tienes que tomar. No es obligatorio tomárselo. Relacionado con la cultura, con esta cultura que es una cultura en C pequeñita, no hablamos de pintores ni nada de eso, están los gestos. Nosotros hacemos muchos gestos cuando hablamos. Y claro, como es nuestra propia lengua, quizá no pensamos en que esos gestos no se utilizan igual en todos los países. Hay muchos gestos que son internacionales. Por ejemplo, el gesto de callarse, todo el mundo lo entiende, ¿no? Así o así, todo el mundo lo entiende. O el gesto de loco en muchos países. En algunos países esto no es loco, es tonto, pero está cerca, ¿no? Pero hay gestos, por ejemplo, como mucho, que es un gesto español, mucha gente, que solamente se hace en España. O me voy, ¿no? Es que tengo el mando, me voy. O, por ejemplo, no tengo dinero, ¿no? Claro, no tengo dinero. Yo siempre explico en clase, este es un gesto que tú puedes hacer así, o así, o así. Yo, por ejemplo, lo hago así, ¿no? Y realmente los gestos en español tienen un sentido. Es decir, siempre tenemos un por qué hacemos estos gestos, ¿no? Y el gesto de, por si no lo sabéis, una curiosidad, ¿vale? Que a mí me la explicó mi padre. Decimos no tenemos dinero porque el gesto viene de la expresión estar a 2 velas. Y esas 2 velas son las velas de los mocos. Significa que no tengo dinero ni para comprarme un pañuelo para sonarme los mocos. Y entonces tienes 2 velas, no tengo dinero. Con el tema de los gestos, yo en clase utilizo un vídeo para explicarle a mis alumnos que aunque ellos hablen muy poquito español, y esto nos sirve para todos, en todos los idiomas, por muy poquito de una lengua que hablemos, siempre hay una forma para comunicarse, siempre nos podemos comunicar, ¿vale? Yo he vivido 2 años en Polonia, no hablaba polaco y iba a comprar sin ningún problema. Y me comunicaba con la gente y a lo mejor solo entendía una palabra, pero me comunicaba. Este vídeo. Perdona, ¿me puedes dar la...? ¿Qué quiere la...? Sí. Un segundo que estoy con la... ¿Quiere que mientras repita...? No, luego tengo que... ¿Me puede poner a mí un...? Un segundo que estoy con la... Ya, pero tengo un poco de... Bueno, pero está este señor antes que quiere la... No se preocupe, que yo tengo... Y se me va para con... Sí, pero cuando me traiga la... Bueno, un segundo que estoy con la... No se preocupe, yo no... ¿Y me la pones de mi...? Oye, perdona, ¿podrías bajar un poquito el...? Ya. Que es que me está dando todo el chorro y me sigue dando... Ya, y de paso nos trae 2... Dos más de...
termine de... Le lleva a usted su... que tiene un poquito de... Y antes le lleva a usted su... que me va a pagar con... Y después baja un poquito que están ustedes todos... Y luego le lleva a usted sus dos... Porque no tienen... Y tampoco tienen que... ¿No es así? Sí. ¿No ven cómo hablando se entiende la...? Aquí entramos en el riesgo de que el alumno te diga, bueno, pues si te puedes comunicar así, ¿para qué voy a aprender la lengua, no? Pero no, necesitamos aprender la lengua para tener un conocimiento, poder comunicarnos y poder comunicar cosas mucho más precisas. Entramos ya, hemos hablado un poco del español en general, hemos hablado del elemento cultural en el español y ahora vamos a hablar de las características del español en sí, ¿vale? Voy a hablar muy general porque no necesitaríamos muchas horas para poder hablar específicamente de todas las características del español. El español es una lengua sintética. Eso significa que el español tiene en sus palabras letras que tienen significado, ¿vale? Estas letras son morfemas. El español es una lengua más sintética, por ejemplo, que el inglés. El inglés, los verbos en inglés son iguales en todas las personas, excepto la tercera persona. En español los verbos todos cambian, ¿no? Y esos cambios, nos dan información sobre el verbo. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una palabra como escuelas, la A significa femenino, estamos en clase, y la S es el plural, ¿vale? En otras lenguas eso no pasa. Ya ves, estoy pensando yo el masculino, el femenino y el neutro del alemán, que no puedes saber cuándo una palabra es si no sabes el artículo. Con los verbos, por ejemplo, la A nos dice que es la primera conjugación, es decir, ar, o que es indicativo también. Aro nos dice el tiempo, que es el indefinido. Y la N nos dice la persona, ellos. Entonces, claro, aprenderse los verbos en español es mucho más complicado que aprenderse los verbos en inglés, pero no tan complicado como aprenderse los verbos en francés, que son mucho más similares que en español. El siguiente problema que surge con los verbos son los irregulares. Es decir, los verbos irregulares, estamos en clase de lengua, recordamos el instituto. Los verbos irregulares son los verbos que cambian la raíz, es decir, un verbo como hablar generalmente es regular, pero un verbo como ser, que es un verbo muy pequeñito, generalmente es irregular. Es decir, cuando decimos ser en pasado, ser cambia a fui, es un cambio radical. Nuestros alumnos, cuando ven los irregulares, pero ¿por qué los irregulares en español? Ahora os voy a explicar un poquito por qué los irregulares en español. Yo a mis alumnos les aconsejo que encuentren la forma de aprender los verbos. Eso es algo muy personal, ¿vale? Hay gente que le sirve memorizar de estudiar con codos. Por ejemplo, para mí cuando estudiaba francés me servía escribirlo. Yo memorizaba muy bien los verbos escribiendo. Pero ahora, por ejemplo, me gusta conectar. Y lo que hago es relacionar un verbo con otro para recordar cómo son las formas. No solamente en español, sino en otros idiomas que estudio, ¿no? Yo lo que hago es relacionar, pues este verbo se parece a este verbo. Entonces cada persona tiene que encontrar su propio sistema. Si no, encontramos que nuestros estudiantes dicen cosas como, ¿ha volvido ya mi mamá? Como dice mi sobrino de 3 años, ¿no? Entonces nosotros estamos aprendiendo español y aprendemos como los niños. Y cuando nos aparece un verbo irregular, lo que hacemos es decirlo de forma regular. Y ya le enseñamos, no, volver es irregular, ha vuelto. Y entonces los estudiantes preguntan, ¿pero por qué irregular? ¿Por qué irregular? Todo irregular, Vanessa, todo irregular. Y yo le digo, a ver, hay un por qué es irregular, siempre hay un por qué, pero explicarlo en clase no es rentable. Es decir, la explicación es tan difícil que no nos sirve de nada, no nos sirve para aprender. Pero de todas formas, yo tengo algunos alumnos que son muy insistentes y siguen preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a mí me gusta responder a mis alumnos y les pongo el siguiente ejemplo. Nosotros en español tenemos con él, con nosotros, para explicar las irregularidades, ¿vale? Y además tenemos conmigo y contigo. Conmigo y contigo es irregular. ¿Por qué no se dice con mí? Que sería lo lógico. No, se dice conmigo. Y entonces yo les explico a mis alumnos. En latín, conmigo se decía mecum. Me significa mí y cum significa con.
pasó el tiempo y a la gente se le olvidó, como el cum estaba detrás, se le olvidó que ese cum significaba con. Entonces, ¿qué hizo la gente? Puso un con delante. Cum mecum. Y de ese cum mecum tenemos nosotros en español, perdón, conmigo. ¿Vale? Entonces yo le digo a mis alumnos, ¿veis por qué es irregular? Y dice, ah, sí, sí. Digo, ¿sabemos nosotros latín? No, estamos estudiando español, no nos vamos a meter en otra lengua. Entonces, siempre hay un porqué. No solamente en español, en todos los idiomas siempre hay un porqué. Lo que pasa es que a veces en clase no sirve de nada explicar por qué. No vamos a aprender más rápido por eso. Tenemos que aceptar los irregulares. Y pasamos, si quiere pasar la diapositiva, vale, a las dificultades por países. Aparte de que en español sea una lengua más o menos sintética y de que tengamos todos esos verbos irregulares, depende de la lengua materna del alumno, tendrá dificultad por una cosa o por otra, ¿no? Yo he puesto aquí solamente un ejemplo para que vosotros veáis. Y los alumnos que vienen de países del este, que tienen lenguas eslavas como lengua materna, suelen tener problemas con los artículos. ¿Por qué? Porque en su lengua los artículos no existen. Entonces, como no existen, no saben cómo utilizarlos. A veces tenemos alumnos que no usan ninguno o que ponen demasiados. Siempre una de las dos, ¿no? Y te puedes encontrar alumnos con muy buen nivel de español, pero que todavía en esa cosa tan básica tienen fallos por eso, porque en su idioma no existe. En los países orientales, la concordancia de género y número suele ser un problema, porque en su país, en su lengua materna, otra vez no está. Entonces, los estudiantes chinos pueden decir cosas como, la ciudad es bonito. Y tú le dices, no, pero es que la ciudad es femenino, entonces tienes que poner bonita en femenino. Y en los países árabes tenemos las vocales, la confusión de vocales e, i, ou, ¿no? Yo ahora mismo tengo un estudiante, voy a aprovechar que no hay nadie de mi clase aquí, tengo un estudiante que cuando me llama me dice Vanessa, porque tiene problema en pronunciar la A y la E. Dice Vanessa. Yo se lo perdono porque yo no sé pronunciar muchos de los nombres de mis estudiantes. Algunos errores que pueden cometer los estudiantes de español, bueno, los errores son una gama amplísima, pero para que veáis algún ejemplo, algo como, la gente son simpáticos. El de la gente es súper típico, porque en otras lenguas la gente es una palabra plural, pero en español es singular. Entonces el verbo tiene que estar en singular. Y claro, si ya pone la gente, pone simpática también en singular. Espero voy a tu casa, en lugar de espero ir a tu casa. O espero que vengas a mi casa, si cambiamos la persona. Aquí el error son dos. El primero es no escribir la exclamación al principio de la frase. Eso es súper típico porque solo existe en español. Pero el otro error es que a veces, a mí me parece muy divertido, los alumnos dicen, ¡y qué bien! ¡Y qué bien! Porque piensan que la exclamación es una I. Me parece, yo la primera vez que lo escuché no entendía el problema. ¿Pero qué dice? ¿Por qué? Yo decía, ¿por qué dice I? ¿Por qué dice I? Y es que se piensan que es una I. Me lavo mi cara, ¿no? Muy típico porque en español no lo decimos porque ya tenemos el me que indica a la persona. Por esto tenemos que recalcarlo en clase. Como ya tenemos el me, no necesitamos mi, decimos la cara. O, ¿cuándo tenemos próxima clase? Y quitamos la interrogación de adelante, no la ponemos y el artículo se nos olvida. O el último, que es muy difícil, los perros tenemos en casa, que es los perros los tenemos. Esa es una colocación del pronombre que no se da hasta los niveles muy altos de español. Entonces es muy normal que en todos los niveles cometan ese error cuando cambian el orden del complemento, que serían los perros. En cuanto a la fonética, ahora vamos a ver algunos de qué errores pueden cometer con la fonética, pero en español no es un problema, ¿vale? El español es un idioma muy agradecido. Es decir, no importa lo mal que tú pronuncies, te vamos a entender, ¿no? Por eso nuestros alumnos siempre dicen, los españoles son muy simpáticos, porque yo hablo muy mal español, pero siempre me entienden.
Claro, porque nosotros tenemos un idioma que es muy fiel. Cómo se escribe y cómo se pronuncia es muy fiel. Hay 3 sonidos con los que los estudiantes suelen tener problemas. El primer sonido, venga, Vanessa, que creo que tengo que ponerlo más así, es la J. La J es un sonido muy difícil porque se hace con la garganta. Para nosotros que estamos aquí, también es un sonido muy difícil. Yo cuando estoy en clase en los niveles más bajos digo la gente, pero cuando estoy en la calle digo la gente. Y entonces cuando mis estudiantes me dicen la J, y yo les digo, no os preocupéis, no tenéis que hacerlo tan fuerte, podéis hacerlo un poquito más suave, la gente. Entonces es una forma de arreglar ese problema con la J. La R es un quebradero de cabeza, porque la R fuerte no existe en otros países y además nos podemos encontrar con la casuística de que tengamos un alumno que tenga frenillo y que no pueda pronunciar la R porque físicamente no puede pronunciar la R. Como le pasa a muchos niños españoles que de pequeño van al logopeda para aprender a pronunciar la R. ¿Qué es lo que hago yo en clase? Pues yo primero les recomiendo, ponte delante de un espejo y haz la moto. Le explico cómo tiene que poner la lengua, por dónde sale el aire, y les digo, tienes que hacer rrr, ¿no? Y que practiquen delante de un espejo. Y les doy una lista de palabras con palabras que tengan R y que tengan I y E. Porque cuando decimos la I y la E, ya tenemos puesta la lengua en posición que facilita pronunciar la R. Con la A es más difícil porque la A está detrás. Perdón. Y el tercer sonido es la Z. La Z es... Bueno, no es un problema. No es un problema porque 400 millones de hablantes de español no pronuncian la Z. Es decir, cuando mis alumnos dicen zapato, yo no los corrijo. Cuando dicen, voy a decir casa como caza, cuando dicen casa, no los corrijo. Y claro, en otros idiomas puedes decir, bueno, es que son pares mínimos. Es decir, si dices casa y dices caza, son 2 palabras diferentes. Pero es que 400 millones, repito, 400 millones de personas, más o menos, millón arriba, millón abajo, dicen casa, casa. Dicen las 2 palabras exactamente igual, porque son seseantes. Entonces, yo quiero hablar un poquito de esto y para ello he cogido una captura del diccionario panhispánico, ¿vale? Que es un diccionario de la Real Academia de la Lengua donde explica el seseo. No hace falta que lo leáis. Explica que el seseo es cuando decimos cereza en lugar de cereza, ¿vale? Y no entro en las diferentes pronunciaciones de la S, que la S se puede pronunciar de muchas formas diferentes. ¿Y dónde se produce el seseo? Además de en Hispanoamérica, en España se sesea en Canarias, en Andalucía, en Murcia, Badajoz, Valencia, Cataluña, Mallorca, País Vasco, Galicia. En todos esos sitios hay casos de seseo. Es decir, no voy a decir somos porque yo no soy seseante, soy ceceante. Son mínimo la gente que dice S y Z. La mayoría dice la S solamente. Entonces, ¿qué dice el panhispánico sobre el tema? La última línea. Dice, el seseo meridional español, andaluz y canario, y el hispanoamericano, gozan de total aceptación en la norma culta. Nosotros tenemos una lengua, el español, que como dice una compañera mía, es normativa. Tenemos una organización que es la Real Academia de la Lengua que nos dice qué es correcto y qué no es correcto, ¿vale? Y bueno, aquí siempre entramos en la polémica de, pero es que yo busco esta palabra en el diccionario y no está. Y todo el mundo dice esa palabra, que eso es pues, un poquito de polémica, pero es verdad que la RAE, la Real Academia, hace lo posible por modernizarse bastante rápido. Tenéis que saber que Real Academia no solamente hay en España, en todos los países de Hispanoamérica también hay Real Academia, ¿vale? Y ellos están en comunicación para decir qué es correcto en español. Ahora mismo, la corriente es a favor de las variedades, ¿no? Tenemos una lengua, que es el español, y tenemos muchas variedades. Es decir, cómo hablan en México, que es diferente a cómo hablamos en Andalucía, o cómo hablan en Venezuela, o cómo hablan en Argentina, todo es correcto. Cuando a veces
tenemos en clase estudiantes que vienen con una idea, con un prejuicio, que es que a mí me han dicho que donde hablan bien español es en Madrid. O a mí me han dicho que el mejor español es el español de Valladolid. Bueno, no hay mejor español. Eso, la Real Academia dice que no hay mejor español, que todos son buenos. Cada uno tiene sus características. Hay variedades que son más correctas gramaticalmente que otras. Nosotros, por ejemplo, tenemos la suerte que nuestra variedad, la andaluza, es una de las más correctas gramaticalmente, a pesar de los acentos que podamos tener. Yo soy una defensora de las variedades porque yo soy ceceante, yo no pronuncio la S cuando hablo normalmente, aquí sí porque estoy en público. Y claro, lo mío es una minoría de gente son ceceantes y solamente aquí en Andalucía. Entonces para mí es muy importante cómo yo hablo. En clase, evidentemente, neutralizo, utilizo S y utilizo Z, si no, pobres de mis estudiantes. Y ahora entramos ya en la última parte de la conferencia, que son las dificultades, así en grande, del español, ¿no? Están ordenadas a partir de dónde aparecen en clase, ¿vale? Es decir, desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos. Lo primero que aprende el alumno, que es más difícil, y lo último que aprende. ¿Por qué estos temas de los que vamos a hablar ahora son más difíciles? Y he elegido solamente 4, podría haber elegido muchos más. Porque generalmente el alumno en su idioma materno no tiene esta característica. Es decir, son características que hacen único al español. Y por eso suelen ser causa de conflicto o causa de dificultad en la clase, ¿no? El primero que tenemos es la diferencia entre usted, tú y vos. Nosotros sabemos, ningún problema. Usted, ustedes es formal. Ahí no pasa nada. Y vosotros diréis, ¿cuál es el problema? Dices usted y el informal es tú. Ron. El informal es usted, ustedes, tú, vos y vosotros. Y aquí es donde está el problema. Que es que usted y ustedes puede ser formal y puede ser informal. Ahora al final os explicaré un poco cómo funciona aquí donde estamos ahora mismo en Andalucía, ¿vale? Pero vamos a verlo cómo es en el mundo hispano. Entonces, primero vos y tú. En azul, el azul oscuro, que es aquí, se utiliza, y el otro azul, que lo voy a poner ya porque son los dos más o menos iguales, se utiliza vos de forma general, ¿vale? En estos países de aquí. Más clarito, vos y tú. Se utilizan los dos. Y en gris, tú. ¿No? Aquí esta vez sí aparece el Sáhara. Entonces, más o menos parece por superficie que estamos igualados. Que hay la misma cantidad de gente que utiliza el vos que la misma cantidad de gente que utiliza el tú. Cuando metemos usted, mirad, Centroamérica y el norte de Sudamérica utiliza tú y ustedes. En España, tú y vosotros. Y aquí, en verde, vos y ustedes. Quitamos el tú, pero ponemos el vos. Pero en todas partes se utiliza usted en singular como forma formal. ¿Estáis un poquito perdidos? ¿No? Bueno, bien. Imaginad nuestros estudiantes. Si nosotros nos perdemos un poquito, ¿qué pasa entonces? Pues que tenemos ejemplos como este. Que Mafalda le pregunta a su amigo Felipe, oye Felipe, ¿qué demonios es eso? Y dice Felipe, un yo-yo. Y Mafalda dice, ¿un vos? No, un yo-yo. Ah, un Felipe. Que no es yo de yo. Es yo, ¿entendés? Yo. Egocéntrico. Cuando yo utilizo esto en clase, yo le pregunto a mis alumnos, ¿cómo se diría esto mismo aquí, en España? Pues en lugar de decir, Mafalda, un vos, diría un tutú. Claro. Y en lugar de decir, Felipe, ¿entendés? Diría, entiendes, porque entendés es en Argentina. Graciosa Mafalda. Y a todo esto le sumamos cómo utilizamos
ustedes, nosotros, aquí. Nuestros estudiantes están estudiando aquí en Málaga. Entonces es importante que sepan cómo hablamos nosotros aquí, porque es con la gente con la que se va a comunicar. Y nosotros tenemos algo que es muy característico, que es que utilizamos ustedes, pero en lugar de decir ustedes van, decimos ustedes vais. Ponemos el verbo como vosotros, ¿no? Es muy familiar, pero en la zona rayada es toda la zona de Andalucía donde se da ese fenómeno. Ustedes sabéis. Ese es el primer tema, usted y tú. El siguiente tema que el alumno aprende en clase, que es súper básico, es la diferencia entre ser y estar. Ser y estar pasa exactamente lo mismo. En la mayoría de las lenguas no existe, en español tenemos dos verbos. Entonces, claro, a veces es confuso. ¿Cómo de confuso puede ser y estar? Os pongo un ejemplo con dos palabras, bueno y malo. ¿Qué pasa cuando decimos ser y estar con bueno y malo? Que tenemos que la fruta es buena y el chocolate está bueno. Y ese niño es bueno, pero aquel otro está bueno. Y si ponemos malo, fumar es malo. No te comas la manzana que está mala. Ese niño es malo. Y yo estoy mala, me duele la garganta. Entonces, son dos palabras con ser y estar y tenemos múltiples significados. ¿Cómo lo aprendemos en clase? Nosotros lo aprendemos por significado, ¿vale? Y le decimos al alumno cosas como, cuando decimos las gafas están encima del libro, utilizamos están porque estamos hablando de localización. Entonces tenemos que utilizar ese verbo. Pero si decimos ella es policía, utilizamos el verbo ser porque estamos identificando a una persona. En este caso la estamos identificando por su trabajo, ¿no? Ella es policía. Bien, vale. Pero ¿cómo se dice? ¿Soy tranquila o estoy tranquila? Y ahora, claro. Y ahora tú le dices al alumno, los dos. ¿Pero qué es diferente, Vanessa? Y entonces tú le tienes que explicar, como aquí con Pepito. Que Pepito es feliz significa que yo estoy identificando a Pepito dentro del grupo de las personas que son felices. Identifico a Pepito con esas personas. Estoy diciendo una característica inherente de Pepito. Que Pepito está feliz significa que ha pasado algo que ha cambiado el sentimiento de Pepito, de Felipe. Y ahora Pepito se siente feliz. Ha habido un cambio. Nosotros solamente tenemos que pensar, claro, es que nosotros, como es nuestra propia lengua, para los que sean su propia lengua, esto no lo pensamos, nosotros solamente lo decimos. Pero, ¿cuántas veces alguien te dice, ay, qué guapa estás? Y tú le dices, no estoy, soy. Porque no es lo mismo ser que estar. Claro. Luego tenemos el grupo de adjetivos que cambian el significado dependiendo de si van con ser o van con estar. Y no es lo mismo decir es verde que está verde. O es atento que está atento. Es cerrado, está cerrado. No le doy mucha vuelta. Hay una lista de palabras para eso. Esto con ser y estar es muchísimo más complicado. Nosotros empezamos a estudiar ser y estar en el primer curso. Estamos semanas estudiando solamente ser y estar. En el siguiente curso, en segundo, estudiamos ser y estar. En tercero, estudiamos ser y estar. En cuarto, estudiamos ser y estar todos los cursos. Porque es clave en el español. El siguiente paso clave en el español son los pasados, ¿no? Y ahora vamos a hacer un poco de clase de lengua, como si estuviéramos en el instituto otra vez, o en el colegio. Y en español tenemos con los verbos dos modos, el indicativo y el subjuntivo. En indicativo tenemos todo esto. El perfecto, bueno, no lo voy a leer, lo veis vosotros. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tiempos de pasado. En subjuntivo tenemos 3. Aquí, el último lo quitamos, porque ya no se utiliza. Y los que dan realmente problemas son dos, el indefinido y el imperfecto, ¿vale? Porque son dos tiempos que suceden más o menos en el mismo momento, pero que tienen significados diferentes. Igual que hemos hecho antes con ser y estar, explicamos los tiempos de pasado con el significado. ¿Qué significa? ¿Vale? ¿Qué significa? Y le damos un poquito más de ayuda, ¿no? Y por ejemplo decimos que el pretérito indefinido, no necesitáis saberlo, yo os pongo un ejemplo, que es hablé, fui, se utiliza
cuando expresamos una acción puntual, terminada o única, ¿no? Y ayudamos más a nuestros alumnos. Por ejemplo, estuve en el hospital cuando me rompí la pierna. Pero tenemos un grupo de palabras que facilitan el uso del indefinido, que son los marcadores temporales. Cuando tenemos ayer, la semana pasada, el otro día, generalmente usamos pretérito indefinido. Y la clave está en generalmente, porque no siempre. El imperfecto, hablaba, tenía. ¿Cuándo se utiliza? Cuando es una acción habitual, durativa o es una descripción en pasado. Por ejemplo, cuando era pequeña siempre madrugaba. Y los marcadores del imperfecto generalmente son antes, nunca, normalmente, etc. ¿Por qué digo generalmente? Porque estamos explicando los pasados en clase y ahora de pronto tienes un ejercicio que dice, ayer hacía frío. Y ya viene tu estudiante súper rápido y dice, pero Vanessa, ayer hizo, no hacía, ayer hizo. No, no, no. A ver, yo siempre digo, yo parezco un abogado cuando estoy en clase. ¿Yo qué he dicho? Generalmente, no siempre. Y entonces le tenemos que explicar cuál es la diferencia entre ayer hacía y ayer hizo. Y yo utilizo esto para explicar esa diferencia, ¿no? Es un cuadro de Van Gogh que se llama Trigal con cuervo. Sí. Y entonces yo le digo a mi clase, a ver, imaginad que vamos a contar la historia en pasado de este cuadro. Lo que hay en el cuadro es una descripción. Lo que hay en el cuadro es imperfecto. Era de noche, el trigal era amarillo, los cuervos volaban, las estrellas brillaban en el cielo, había un camino de tierra. Todo eso imperfecto porque ahí no ha habido movimiento, no ha habido nada. La descripción. Pero vamos a imaginar que en el cuadro hay acción, pasa algo. Y entonces lo que pasa es indefinido. Y decimos, apareció un coche, hizo mucho ruido, los cuervos huyeron atemorizados, el coche se paró, se bajó una mujer, tiró el móvil. Se está convirtiendo en un culebrón, ¿no? Y este es un ejemplo de cómo contar una historia en pasado, ¿no? Yo siempre insisto mucho en lo que no se mueve, lo que está ahí. Si tú te lo puedes imaginar ahí, es imperfecto. Si hay acción, es indefinido. Esto con los pasados. Los pasados también tienen muchísimas más cosas detrás. Yo estoy dando una visión muy superficial del tema, ¿vale? Podríamos hacer una conferencia de 1 hora solamente de los pasados, solamente de ser y estar. Yo me paso horas en clase hablando del tema. Y el último aspecto del español que causa muchos problemas es el subjuntivo, ¿vale? Y vosotros ahora me diréis, ¿pero qué es el subjuntivo? ¿Eso qué era? Yo no me acuerdo. Subjuntivo es cuando, por ejemplo, decimos un verbo después de qué, ¿vale? Como para saber nosotros así rápidamente qué es subjuntivo. Por ejemplo, que venga, que dijera, que sepa, ¿vale? Esos 3 verbos están en subjuntivo. Otra vez, voy a repetirlo. Esto es más difícil porque en otros idiomas normalmente no hay subjuntivo. En alemán hay un poquillo, en francés hay un poquillo, aunque a veces se utiliza diferente. En inglés quedan restos, pero nunca se enseña como subjuntivo, ¿vale? Entonces el subjuntivo es algo muy español y muy importante. Los estudiantes cuando empezamos a aprender el subjuntivo, siempre matemáticamente, viene alguno, el mismo que siempre pregunta, y dice, pues yo le he preguntado a un amigo mío, español, y le he dicho, ¿tú usas el subjuntivo? Y me ha dicho que él no lo usa. Claro, y yo le explico, a ver, nosotros vemos el español de una forma en clase que los españoles no saben. Entonces, un español si no se acuerda de lo que ha visto en el colegio, esto es muy difícil saber que eso es subjuntivo. Le digo, no, es imposible no usar subjuntivo. El subjuntivo se utiliza para las cosas más importantes, se utiliza para expresar sentimientos, se utiliza para la probabilidad, para decir las cosas que no conocemos, para expresar el deseo, ¿no? ¿Y cómo lo vemos en clase? Esto es un poquito más complicado. Empezamos con las estructuras que utilizan el subjuntivo, ¿no? Y tenemos, las voy a poner todas. Oraciones independientes, verbo más que más verbo, nombre más que más verbo, conjunción más verbo.
Yo lo pongo así porque me resulta más fácil y pienso que a los alumnos les puede resultar también más fácil. En lugar de decir cosas como oración subordinada sustantiva, oración adverbial condicional, ¿no? Pues yo hago eso. Un ejemplo, quizás no llueva mañana, ¿no? Quizás introduce una oración independiente. Quiero que me llames esta tarde. Busco un coche que sea baratito. Un coche es el nombre y que sea el subjuntivo. Si pudiera, y el sí en la conjunción. Y ahora nosotros tenemos que explicar cómo funciona esto. Y otra vez nos vamos a los significados y a los usos, ¿no? Y no es lo mismo decir, espero tener suerte en el examen, que espero que tengas suerte en el examen. Cuando yo empecé a dar clases de español, yo era malísima en gramática, malísima. Porque yo en la universidad nunca estudié gramática, solo estudiaba literatura. Y claro, yo me aprendí los verbos enseñando español. Y cuando los estudiantes me preguntaban, ¿pero esto por qué? Yo lo que hago mentalmente es buscar ejemplos y creo mi propio sistema de sí, no. Es así porque, y encuentro la explicación rápidamente. Vosotros podéis pensar aquí por qué el primer ejemplo es tener, que es el infinitivo, y el segundo ejemplo es tengas, que es el subjuntivo. Y nosotros le decimos a los estudiantes, estamos hablando de la misma persona, yo espero tener suerte yo. Entonces usamos infinitivo. Hablamos de otra persona, yo espero que tú tengas suerte, usamos el subjuntivo. Esta nosotros la conocemos como la primera regla de subjuntivo, que es la regla de las personas. Pero si en lugar de esperar utilizamos el verbo creer, decimos, creo que tienes razón, y en subjuntivo, no creo que tengas razón. Y ahora, ¿por qué subjuntivo? ¿Por qué decimos tengas? Pues porque decimos no. Decimos no. No por el qué, porque aquí tiene qué, tienes. Entonces, esta es la regla de la negación. ¿Vale? Aquí están las dos reglas, las personas y la negación. Siempre que tenemos verbo más que más verbo, es una de estas dos reglas, o las personas o la negación. Yo digo, las personas son muy importantes. El ejemplo de nombre más que más verbo no es lo mismo. Busco un libro que tiene ejercicios de gramática que busco un libro que tenga ejercicios de gramática. En el primer ejemplo, yo conozco el libro. Yo sé qué libro estoy buscando. Se llama bla, bla, bla. Ese es el libro que tiene los ejercicios de gramática. Pero en el segundo, ahí está la estantería con todos los libros de gramática, pero mira, busco un libro que tenga ejercicios de gramática que no sean muy difíciles. Yo no sé qué libro. El librero va a coger un libro y venga, este es el libro. No conozco el libro. O que se levanten los alumnos que han aprobado. Hicimos el examen ayer, yo he corregido el examen, yo recuerdo exactamente quiénes han aprobado. Que se levanten los alumnos que han aprobado. Hicimos el examen hace 2 meses, yo ya no me acuerdo, estoy mayor. Que se levanten los alumnos que hayan aprobado, yo no sé quiénes son, pero venga, que se levanten. Claro, tened en cuenta una cosa, cuando el alumno empieza a aprender esto, para él no hay diferencia entre han aprobado y hayan aprobado. Es que no la hay, ¿vale? Las palabras son diferentes, pero... Entonces nosotros tenemos que... No, es que el significado es diferente. Cuando tú le dices a un español que tiene ejercicios, el español entiende, conoce el libro. Cuando tú le dices a un español que tenga ejercicios, el español entiende que tú no conoces el libro. Entonces, eso es lo importante. La última parte del subjuntivo son las conjunciones, que no las vamos a ver, porque para eso necesitaríamos 2 horas, ¿vale? Pero para que veáis cuáles son algunas de ellas, con estas conjunciones se usa, a veces obligatoriamente, otras veces se puede usar el subjuntivo. Y hay muchas más. Esto solamente es un ejemplo, ¿vale? ¿Para qué nos sirve a nosotros, a los poquillos que hemos venido, aprender cómo es el español para extranjeros? Pues yo soy consciente de cómo es mi lengua, entonces es más fácil aprender una lengua extranjera.
Yo a mis estudiantes les digo exactamente lo mismo. Mis estudiantes están estudiando español y yo siempre cuando tienen dificultad en algo les digo, piensa cómo es en tu lengua. Piensa cómo es en tu lengua y compara. Y entonces tú ves, pues se dice igual, pues se dice diferente, pues se dice así. Y reflexionando sobre nuestra propia lengua nos puede ayudar a hacer más fácil el aprendizaje de otra lengua diferente. Yo os digo que yo, experiencia personal, yo cuando he estudiado otra lengua, la gramática para mí era súper fácil, porque controlo muchísimo la gramática en español. Entonces, para mí es muy rápido ver, eso es así, eso funciona como esto, eso funciona como en francés, eso funciona. Y aquí terminamos la conferencia. Muchísimas gracias por haber venido.